¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos en este momento a realizar o a desarrollar un nuevo tema en el Instituto Bíblico Virtual que tenemos todos los miércoles siempre a la misma hora. En esta ocasión pues yo le sugiero que usted esté atento con papel y lápiz en mano y que pueda pues hacer sus apuntes para sacar el mejor de los provechos del estudio que vamos a abordar en esta ocasión. Les comento que el tema que corresponde a este día es un tema que pareciera o les va a parecer que usted ya lo conoce, pero lo vamos a abordar desde otra óptica y usted se va a dar cuenta que hay mucho que aprender acerca de lo que es la trascendencia de lo que es el bautismo en agua, la enseñanza del bautismo en agua. Así que yo le sugiero que usted preste atención. Vamos a orar en este momento. Amantísimo Padre, te suplicamos, Rey de Gloria, que te quedes con nosotros, que fluya, Señor amado, poderosamente, que nos enseñes, que nos instruyes, que nos renueves, que avives, Señor amado, tu fuego bendito en nuestros corazones y nos ayudes, amado Dios, a entender tu palabra y hacer tu voluntad conociéndola. En el nombre de Cristo Jesús sea hecho, Padre. Amén y amén. Gracias. Como les decía, mis amados, vamos a abordar en esta ocasión lo que son las implicaciones del bautismo en agua. En este momento no vamos a abordar tópicos sobre cuál es la fórmula y todo eso, porque esos puntos y detalles se abordan específicamente en la ocasión cuando los hermanos, los candidatos van a bautizarse ya directamente. Es ahí donde se les presenta esa enseñanza. En esta ocasión yo quisiera leer en Hebreos capítulo número 6 del verso 1 al 2, el cual dice de esta manera: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos. Luego Mateo 28:19 dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis amados, Dios en su infinita sabiduría ha provisto a su pueblo de mandamientos, estatutos, leyes y ordenanzas para que puedan conducirse de manera agradable delante de su presencia, para que usted y yo pues podamos andar en el camino correcta y debidamente como tenemos que hacerlo. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo estableció dos ordenanzas fundamentales: lo que es primeramente la cena del Señor y luego lo que conocemos como el bautismo en agua. Estas prácticas, mis amados, no son meras formalidades, sino actos de obediencia que debemos de cumplir con reverencia y compromiso delante de los ojos de Dios. Cuando usted y yo recibimos a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, experimentamos un nuevo nacimiento o un renacimiento espiritual, como se expresa en Efesios capítulo 2, verso 1, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos de vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mis amados, este nuevo nacimiento es solo el comienzo de una transformación integral. Luego, mediante el bautismo en agua, nuestra alma recibe su primera ministración profunda. Veamos lo que dice Romanos capítulo 6, verso 1, número 1 en adelante. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado y juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Él sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios,
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Finalmente, hermanos, en el momento glorioso de la resurrección, nuestros cuerpos serán transformados de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles. Todo esto pues ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, en el momento del arrebatamiento, en el momento de la aparición de la parucía de nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Esto lo leemos en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, verso 52, la cual dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Obviamente, cuando la palabra dice nosotros seremos transformados, se refiere no a los que ya murieron, sino a los que nos encontremos todavía vivos sobre la tierra en el momento de la parucía, en el momento de que el Señor Jesucristo aparezca en los cielos para tomarnos juntamente con Él. Entonces, mis amados, cuando un creyente se resiste al bautismo, porque nunca falta gente que da el paso de entregarle su vida a Cristo en algún momento, pero no se quieren bautizar. Y uno encuentra un tanto extraño, porque el paso más delicado, el paso más difícil, digamos, con el que batalla su alma es el arrepentimiento, y ese ya lo dio. Pero sí, nunca falta gente en cualquier congregación del mundo, gente que se resiste al bautismo. Eso, mis amados, solo podría entenderse de que las ataduras del pecado y las cadenas del pasado permanecen activas en la vida de este tipo de personas. Sin embargo, el bautismo es un medio poderoso por el cual somos liberados de muchas de estas ataduras. Esta verdad es evidente en el relato bíblico de los Hechos de los Apóstoles, donde leemos cómo el eunuco etíope que regresaba de adorar en Jerusalén, leyendo las Escrituras, pero sin comprenderlas plenamente, fue cuando Felipe le anunció el Evangelio y lo bautizó. Usted se recuerda la ocasión aquella cuando la palabra, el Señor, el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice que se acerque y le hable. De hecho, se lo leo en Hechos capítulo 8, verso número 27, que dice: entonces Felipe, levantándose, fue, y aquí un hombre etíope, eunuco y funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y regresaba sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu dijo a Felipe: qué maravilloso es aprender a escuchar al Espíritu Santo cuando nos indica, ve aquí, ve allá, háblale a él o a ella. Es maravilloso como iglesia, como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo en el siglo XXI, necesitamos mucho que el Espíritu Santo nos guíe y tener nuestros oídos ejercitados para escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero dice, el Espíritu Santo le dijo: acércate y júntate a ese carro. Felipe corrió allá y oyó que leía al profeta y dijo: ¿entiendes lo que lees? Él respondió: ¿cómo podré entender si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante de su trasquilador. Y dice: y así no abrió su boca, en su humillación fue quitado de su juicio. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendiendo juntos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, pero siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando predicaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mis amados, a través de este acto el eunuco fue transformado, marcando el inicio de su nueva vida. Y eso usted obviamente lo lee cuando dice de que él, después de esto, se fue para su ciudad, para su tierra. Dice que se fue gozoso. Eso significa que el hombre, en efecto,
había recibido una operación espiritual del Espíritu Santo en su corazón y había comenzado una nueva vida, tal como la palabra del Señor nos lo afirma en 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces vemos en la actitud del eunuco obviamente una transformación espiritual desde su interior, operada por el Espíritu Santo. Mis amados, la palabra bautismo proviene del griego baptizo, que significa sumergir repetidas veces, ser inmerso, purificar por inmersión o ser hecho limpio con agua. Este concepto también se deriva de la palabra bapto, que significa mojar o empapar, ser teñido o tomar el color de, según la biblioteca Strong. Ambas palabras ilustran la idea de purificación completa y una transformación radical. De hecho, el diccionario Océano 1 define la sumersión como meter una cosa dentro del agua o de cualquier otro líquido. Esto, mis amados, nos enseña que el bautismo no es solo un rito simbólico, sino que es una experiencia que nos limpia y que nos identifica con nuestro Señor Jesucristo. En el ámbito práctico, los antiguos artesanos utilizaban el proceso de bapto para teñir telas. Sumergían las telas en recipientes llenos de tinte para darles un color específico. Del mismo modo, cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios se bautiza, es teñido del color de Cristo. Espero que entienda usted este concepto, marcando de ese modo su identidad como parte del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, habiendo sido pimentado o habiendo sido teñido no en agua, sino en la sangre derramada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el bautismo en agua trae consigo varios beneficios espirituales significativos. Amén. Entonces vamos a ver específicamente algunos beneficios del bautismo en agua. Primeramente, perdón de los pecados. En Hechos capítulo 2 verso 38 se lee literalmente: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis amados, la Biblia enseña que el arrepentimiento y el bautismo conducen al perdón de pecados. La palabra perdón proviene del griego aphesis, que significa liberar o poner en libertad o soltar de la cárcel del pecado. Por medio del bautismo somos purificados y liberados de las cadenas del pecado, rompiendo así las ataduras que a usted y a mí nos mantenían esclavos. Segundo beneficio, libertad de la esclavitud. En 1 Corintios capítulo 10 verso 2 dice: y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Vemos cómo en el pueblo de Israel fue bautizado en la nube y en el mar al cruzar el Mar Rojo. Este acto los liberó de la esclavitud de Egipto. Si usted lo recuerda, si usted ha leído su Biblia o lee su Biblia, sabrá de lo que estamos hablando. Mis amados, este acto los liberó de la esclavitud de Egipto, en efecto, y la palabra libertad proviene del griego eleuteria, que significa ser libre de vivir conforme a nuestros placeres, o sea, ser liberado de vivir una vida atada a los placeres. Así, el bautismo nos libera de la esclavitud de la concupiscencia, de la esclavitud del pecado, de la idolatría, de la hechicería y de la vana manera de vivir heredada por nuestros antepasados, por nuestros padres. La primera carta de Pedro, capítulo 1, verso número 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De manera de que esto viene a ocurrir, mis amados, o viene a capacitarnos para obedecer a Cristo. Amén. Luego, tercera cosa que hace es un debilitamiento. Un beneficio más, el debilitamiento del hombre viejo. Romanos capítulo 6 verso número 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces este pasaje, mis amados, nos enseña que al ser bautizados, participamos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La palabra muerte acá proviene del griego Thanatos, que describe la separación del alma del cuerpo, según la Biblioteca Strong. Este proceso reduce a la impotencia al hombre viejo, y lo voy a reforzar con el texto que dice Mateo capítulo 12, verso 29, y dice: ¿o cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y sacar sus bienes si primero no ata al valiente? Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, el acto, hermano, de obedecer al Señor en el paso del bautismo es un acto, hermano, que debilita al hombre fuerte, permitiendo que el hombre nuevo nazca y se fortalezca. De hecho, cuando un cristiano no se bautiza, el hombre viejo sigue siendo fuerte y lo domina, llevándolo a pecar, porque un acto tan sencillo de obediencia como el bautizarse es algo que ese cristiano no puede realizar. Eso indica de que el hombre viejo todavía toma las decisiones en su vida y que sigue siendo fuerte y que no ha sido debilitado. Un beneficio más que recibimos en el bautismo es sepultura. ¿Sabe que en la carta a los romanos y en la carta a los colosenses se nos enfatiza que al ser sumergidos en agua somos sepultados juntamente con Cristo? Veamos, por ejemplo, Romanos capítulo 6, verso número 2 al 4, dice: y en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Colosenses también dice, mis amados, en capítulo 2, verso 20, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis al precepto. Entonces, mis amados, entendemos acá de que la palabra sepultura proviene del griego suntapto, que significa sepultar con o juntamente con, según la biblioteca bíblica Strong. Al igual que Adán regresó al polvo tras su pecado, según Génesis capítulo 3, 19, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Así como Adán regresó al polvo de donde fue tomado, nosotros cumplimos esta realidad espiritualmente al ser sepultados en el agua, muriendo al pecado. Al ser levantados, resucitamos simbólicamente con Cristo para vivir en una vida completamente nueva. Luego, el quinto beneficio que recibimos por el bautismo es resurrección para andar en vida nueva. La palabra resucitar tiene su origen en la raíz griega suneheiro, que significa levantar juntamente con, según la biblioteca bíblica Strong. Así como Jesucristo resucitó con un cuerpo espiritual, cuando somos levantados de las aguas del bautismo, simbólicamente resucitamos con él y somos transformados para caminar en vida nueva, como el Señor quiere que nosotros, usted y yo, andemos. Romanos, en el capítulo 6, verso número 4, dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. En algunas versiones dice andemos en novedad de vida, que pues indica exactamente lo mismo. Un beneficio más que obtenemos es a través del paso del bautismo, mis amados, es buena conciencia. En la primera carta de Pedro, en el capítulo número 3, verso 21, se menciona de que el paso del bautismo corresponde a una buena conciencia. Veamos lo que dice. Primera Pedro 3, 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, según el diccionario Vine, la palabra conciencia proviene del griego suneidesis, que refleja el testimonio interno de nuestra conducta moral antes de conocer a Cristo. Nuestra conciencia estaba manchada por el pecado, pero el bautismo nos da una conciencia renovada que distingue entre el bien y el mal. Les voy a leer acá, por ejemplo, lo que 1 Corintios capítulo 2, verso número 12 al verso número 15 menciona. Veamos lo que dice el texto. Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, con las que enseña el Espíritu, comparando las cosas espirituales con las espirituales. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mas el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Luego, hay un beneficio más. Hay un beneficio más, o más bien el séptimo beneficio de ser bautizado en agua es convertirse en discípulo. Préstele atención a este punto. Préstele atención a este punto, por favor, porque aquí hay algo interesante. En Mateo capítulo 28, verso número 19, dice que el Señor Jesucristo instruyó a sus discípulos para hacer discípulos y para bautizarlos. Veamos lo que dice la Escritura en Mateo 28, 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas. Observe de que ya no se menciona los 6 beneficios anteriores, como es tener una limpia conciencia, como es ser sepultados al pecado, como es morir a la vieja naturaleza. Ya no habla de un símbolo de resurrección, sino habla de un paso que es muy importante, pero muy importante, que es convertirse en discípulo. Es decir, no está hablando solamente de miembro. Quiero que preste atención. No está hablando solamente de convertirse en un miembro común y corriente, sino que está hablando de convertirse en discípulo, que es alguien mucho más importante que un simple miembro, porque un discípulo, hermano querido, es alguien útil dentro del reino de Dios, y es alguien que pone por obra la palabra, y es alguien que busca agradar a Dios a través de su servicio, indistintamente de lo que tenga que hacer, pero principalmente a través de la predicación del evangelio, sea como sea, a través de la predicación del evangelio. No importa si evangeliza, no importa si predica, no importa si es pastor, profeta, evangelista, maestro, apóstol, hermano, no importa si presta su casa para hacer una célula, no importa si solamente lleva amigos a la iglesia, no importa, hermano, si trabaja en consejería dentro de la congregación, no importa si transmite predicaciones o consejos a través de las redes sociales, puede ser de cualquier forma, pero adquiere un compromiso vivo y latente con el reino de Dios, porque la palabra en Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, etcétera, etcétera. Hay un pasaje en Marcos 16, 15, 16, donde habla, hermano querido, del respaldo que los discípulos
Los que se bautizan. O sea, porque estamos hablando, hermano, de que es importantísimo, pero es importantísimo que esto nosotros como cristianos y como pastores o como obreros lo entendamos. Y es de que, hermano querido, por el amor de Dios, no se le debe asignar cargos de extrema importancia o cargos extremadamente delicados a gente, hermano, que no ha pasado por el paso del bautismo. Porque ya hablamos, lo hablamos al principio, una persona que se niega a ser bautizada es una persona que todavía vive en el viejo hombre. Es una persona que no ha hecho morir su vieja naturaleza. Es una persona que todavía vive ligada y atada a su vieja naturaleza. Y como dicen algunos, todavía tiene un pie adentro y el otro lo tiene afuera, pero está más afuera que adentro. Cuando una persona decide finalmente bautizarse es porque realmente adquiere un compromiso con el reino de Dios, adquiere o muestra o refleja un pleno interés de querer cambiar su conducta y su actitud y querer obedecer al Señor. Entonces, esa es la razón por la cual yo particularmente siempre verifico dentro de la iglesia que un hermano sea bautizado, y en el caso, mis hermanos, a la hora de ministrar la Santa Cena, también verificamos eso, que alguien sea bautizado y que alguien esté en comunión, caminando en comunión con Dios, según la bendita palabra de Dios lo establece, mis amados. Porque, le insisto, cosas o misterios o compromisos extremadamente delicados no se le puede entregar, hermano querido, a gente que no tiene compromiso con el reino. No se puede. Dios no tiene ningún compromiso con gente que no tiene compromiso pleno con Él. No se puede, mis amados. No se puede. Y yo no quisiera hacer entretenerlos o hacer gravoso este punto, pero quiero leerles, si usted me permite, lo que la palabra de Dios dice. Lo que la palabra del Señor nos enseña. Aguárdenme un segundo, quiero leer lo que la palabra de Dios dice. Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto es paralelo con el texto que le acabo de leer. O sea, esto tiene relación. Y dice: y el que creyera y fuera bautizado, punto. O sea, no está hablando solamente de creer. Alguien podría venir y decirme, aunque no es el punto, lo que estamos estudiando en este momento, pero alguien podría venir y decirme, hermano, o sea que si una persona no se bautiza, no es salva. ¿Cómo no? Sí es salvo, hermano. Pero el asunto es de que como hijos de Dios, mientras tengamos vida y tengamos capacidad, hermano, tenemos que obedecer plena y completamente al Señor según Él ha establecido las cosas. Usted y yo no podemos hacer nuestro capricho y pensar de que usted y yo somos hijos, siervos o discípulos del Señor. Si usted hace su capricho y su gana y no hace la voluntad de Dios, eso es algo que usted no puede hacer. ¿Me entiende? Porque un genuino hijo de Dios hace las cosas como tiene que hacerlas. El mismo Señor Jesucristo dijo: ¿a qué compararía un hombre que escucha mi palabra y la pone por obra? Lo compararía a alguien que cava y ahonda, dice, en la roca, y en la roca pone su casa, construye su casa. Vienen los vientos, los huracanes y los diluvios y las inundaciones, y dice, y la casa permanece firme. Pero ¿a qué compararé a una persona que oye mi palabra y la olvida o no le presta importancia? Le compararé a una persona que pone su casa en la arena y vienen los huracanes y las inundaciones y arrastran la casa, y a la larga es grande su pérdida. Un hijo de Dios plenamente comprometido con el reino, hermanos queridos, hace las cosas como tiene que hacerlas. Pero la palabra dice, bueno, hago este paréntesis, se le permite que no se bautice o se entiende a alguien que no se bautice cuando es una persona, hermano querido, que no tuvo la oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, el preso que estaba al lado del Señor agonizando, uno de los dos ladrones, usted se recuerda. O cuando una persona que le digo, uno llega y lo evangeliza en el último momento y no hay tiempo de bautizarlo, a esa persona se le perdona, hermano. O cuando una persona que le digo solo logra entregarse a Cristo en algún determinado momento, hermano, y después fallece y no tiene el tiempo, la oportunidad, para esa gente
sea, es algo obviable, ¿me entiende? Pero para personas que tenemos capacidad, uso de razón, tenemos salud, tenemos, hermano, tiempo de hacerlo, hermano, no es algo obviable. Le voy a leer el pasaje para no extenderme más. Dice, el que creyere, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, es que no es, hermano, y eso es opcional. No es opcional. No es opcional, hermano, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Como tan importante es el arrepentimiento en la vida del cristiano para poder ingresar. El arrepentimiento es el primer paso hacia el reino de los cielos. No hay reino de los cielos, no hay salvación sin arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer paso hacia el reino de los cielos, hacia la patria celestial. Pero el segundo paso vendría a ser el bautismo, mis amados. ¿Me entiende? Le repito, se le es perdonable solamente a personas que por alguna causa, razón o circunstancia ajena a su voluntad no logró bautizarse en el último instante después de haber creído en Jesús. A esas personas se le perdona, pero a usted y a mí, que queremos hacer las cosas correctamente y queremos agradar al Señor, usted y yo tiene que bautizarse. Le digo esto por si no lo he bautizado. Y si usted ya ha bautizado, qué bueno, lo felicito. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí voy al punto. Inmediatamente después, el Señor o el escritor sagrado nos aclara cuáles son las bendiciones que vienen, o cuál es la gloria y la cobertura que cubre a todos aquellos que se conviertan en discípulos después de haber creído y haber sido bautizados. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y dice, y sanarán. En efecto, toda esta gloria, todo este poder, toda esta unción, hermano, está asignada y designada única y exclusivamente para los discípulos. Aquellos, hermano, que hacen las cosas recta y correctamente, hermano, arrepintiéndose de sus pecados y siendo bautizados en agua como el Señor lo establece. Entonces, mis amados, el bautismo no solo es un acto de obediencia, sino también un paso clave para poder ingresar a las filas, hermano, del ejército de Dios, a las filas de los discípulos del Señor Jesucristo, trascendiendo entonces, hermano, la categoría de oyente o de creyente a discípulo del Señor, que es algo muchísimo más importante todavía para poder tener una relación mucho más profunda con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego, mis amados, hay un octavo beneficio de lo que es el bautismo en agua, y es participar de la resurrección. Leemos en Romanos capítulo 6, verso número 5, el cual el texto a la letra dice, hermano, nos enseña que al ser bautizados participamos de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos lo que dice el texto. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La palabra resurrección proviene más bien del griego anastasis, que significa un levantamiento, según la Biblia, la biblioteca cristiana Strong. Aquellos que rechazan el bautismo y mueren sin este paso, sin esta condición, no pueden tener o no tienen seguro, hermano, la parte en la resurrección gloriosa prometida a los cristianos. Pero le acabo de explicar, en las personas que pueden bautizarse y a capricho no lo hacen simplemente porque están viviendo su vieja naturaleza. De todo corazón, yo le digo a usted que mire esta transmisión, este video, lo felicito por mirarnos, lo felicito por estar pendiente de nuestras transmisiones, lo felicito por saludarnos de vez en cuando, lo felicito por compartir nuestras transmisiones, lo felicito y le envío un gran abrazo de todo corazón. Pero le animo a que, si usted, sea donde sea que usted nos sintonice, en cualquier parte del mundo, sea donde sea que usted, mi querido hermano, viva, o donde quiera que usted se congregue,
le animo de todo corazón a que deje de ser simplemente un creyente o un oyente y que se convierta en un guerrero de Cristo, que se convierta en un discípulo. El Señor quiere hacer cosas grandes y extraordinarias a través de su vida. El Señor no quiere que usted sea un simple espectador y diga, wow, qué tremendo, qué extraordinario. El Señor sanó a esa persona, wow, qué extraordinario. El Señor liberó a ese muchacho que estaba endemoniado, wow, qué extraordinario. El Señor alcanzó a esa persona, wow, qué impactante, qué unción más maravillosa la que rodea a ese evangelista, a ese pastor, a ese predicador. El Señor no quiere, mi querido hermano, que usted sea un simple espectador, que vaya de vez en cuando al culto, que vaya de vez en cuando a una célula, que vaya de vez en cuando a un evento evangelístico, sino que el Señor desea que usted, hermano querido, se aliste en las filas del Rey de Reyes y que usted forme parte del ejército, de las hordas del ejército de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted no puede permanecer mucho tiempo siendo simplemente un oidor, porque corre el riesgo, mi querido hermano, que el maligno robe la palabra que fue implantada en algún momento en su corazón y pues en algún momento usted, lejos de dar pasos de victoria, pasos de conquista hacia adelante, usted retroceda y se convierta en una persona cobarde que solamente escuchó o que hizo un acto de fe en algún momento, pero que no quiere dar el paso de fe de más importante que usted, mi querido hermano, puede dar. Como le decía, mi querido hermano, desde el principio, es una infinidad de beneficios lo que nosotros recibimos al dar el paso del bautismo. Son muchos, pero es importante que usted entienda, mi querido hermano, de que es algo que usted tiene que hacer. Si no lo ha hecho, hágalo. Incluso dentro de nuestra congregación de Harvest Church, si hay algún hermano, alguna hermana, alguna persona pues de que le entregó su vida a Cristo pero todavía no es bautizado, platiquemos, mi querido hermano. Para bautizarlo lo podemos hacer pues donde quiera que haya agua que fluya, pues es un manantial, un riachuelo, ¿verdad? Incluso en el mar, en un lago, donde quiera que haya agua suficiente, nosotros podemos bautizarlo. Pero es importante, le repito, que usted deje de ser un simple oidor y que usted se convierta en un guerrero de Cristo. Le dije de que, hermano querido, el Señor no quiere que usted simplemente vaya a una célula y vea que la gente, como alguien predica de extraordinario. El Señor no quiere que usted vaya y diga, wow, cómo Dios usa a la hermana en profecía, wow, cómo predica ese muchacho, qué tremenda la unción que tiene ese evangelista, qué poderoso predica ese pastor. No, o qué bonito, qué precioso cómo canta esa jovencita, qué extraordinario cómo adoran esos músicos. No, el Señor quiere que usted sea un siervo de Él. El Señor quiere que usted deje de ser un oidor olvidadizo y que el Señor venga a formar parte de las filas de su reino. Así, mi querido hermano, de todo corazón, por favor, no se tarde. Yo no le estoy diciendo, mire, venga a Harvest o bautice así aquí en Harvest, porque probablemente ahí donde usted nos sintoniza, en su país, probablemente no haya filial de Harvest. Pero sí hay, hermano querido, sí hay probablemente filiales de Benecer, se haya filiales de Asamblea de Dios, de la Iglesia de Dios y de la Iglesia Bautista, si hay filiales de iglesias pentecostales, si hay filiales de Casa de Dios, si hay filiales del Rey Jesús, si hay filiales de congregaciones cristianas sanas, hermano. Entonces yo de todo corazón le animo para que usted deje de estar perdiendo el tiempo y que usted se bautice finalmente, porque el Señor lo quiere dentro de su reino, lo quiere como un guerrero, como una guerrera. El Señor quiere usar sus manos. No solamente que usted vea cómo los enfermos se sanan por las manos de otros, el Señor quiere usar sus manitas también. El Señor no espera que usted solamente diga, wow, qué lindo cómo canta esa jovencita. El Señor quiere usar sus labios. El Señor quiere usarlo como líder de célula. El Señor quiere usarlo como mujer, como diácono, como diaconisa. Lo quiere utilizar como
como pastor, como evangelista, como profeta, como maestro. El Señor lo quiere utilizar como siervo suyo. Me capta, pero usted no lo puede hacer mientras usted no defina su corazón de una vez y para siempre y haga las cosas como tiene que hacer. Usted ya se congrega, usted ya le entregó su corazón a Cristo, donde quiera que se esté congregando. Entonces, hermano, hable con su pastor, hable con sus pastores, dígale: hermano querido, yo me quiero bautizar porque yo quiero ser un discípulo, porque yo quiero servirle al Señor. Y no hay forma, hermano querido, que usted suba de nivel dentro de la congregación o dentro del reino de Dios si usted no se bautiza. Perdóneme que le parezca que lo estoy regañando, pero no lo estoy regañando, lo estoy animando a que por favor usted abandone la idea de ser un simple oidor o un simple oyente o un simple visitante de la congregación y usted se convierta en un guerrero del Señor Jesucristo. Porque el tiempo va a pasar, mi querido hermano, el tiempo va a pasar, y le aseguro que cuando usted ya esté firme en el reino, cuando usted sea un pastor, cuando usted sea un profeta, cuando usted sea un evangelista, cuando usted sea un siervo del Señor, con el tiempo usted va a decir: wow, cuánto tiempo me tardé, ¿por qué no lo hice? Porque el tiempo, hermano, el tiempo dentro del reino de Dios es preciado, y uno después que lo entiende, uno lo lamenta, hermano querido. Así que por favor, hable con sus pastores, hable con sus pastores. Quisiera hacer un recuento solamente de lo que son los beneficios del bautismo en agua. El primer beneficio, hermano, es perdón de pecados. Esto obviamente está ligado con la sangre del Señor Jesucristo, pero es lo que Hechos capítulo 2 verso número 38 nos lo revela. Y como ya le recordé, hermano, se le es perdonable no bautizarse, hermano, a las personas que quizás están en prisión, a las personas, hermanos, que están en una cama de un hospital, al ladrón de la cruz, sí, porque ellos no pudieron, pero usted y yo que podemos, sí es necesario que usted y yo se bautice. Luego tenemos, hermano, el segundo beneficio de la libertad, es libertad de la esclavitud, y este es el segundo beneficio por el bautismo en agua. El tercer beneficio vendría a ser, en este caso, el debilitamiento de la vieja naturaleza, del viejo hombre que vive en usted, porque al dar este paso usted le está demostrando, óigame, le está demostrando a Dios, le está demostrando a los ángeles que son testigos, le está demostrando a la gente y le está demostrando al diablo que usted va en serio, que usted no está jugando con su alma, sino que usted quiere hacer las cosas en serio, ¿me entiende? Es como cuando un muchacho se encuentra con una jovencita guapa, pero nunca le menciona boda. Solamente quiere la prueba de amor, quiere besitos, quiere abrazos y vamos al motel y todo eso, pero no se quiere casar. No, señor, no. Un chico, así muchas veces nosotros nos comportamos. Solamente queremos los beneficios de Dios, solamente queremos sanidad, solamente queremos oír su palabra, solamente queremos que restaure nuestra familia, nuestro marido, nuestra mujer, nuestros hijos, pero no queremos compromiso con Dios. Entonces eso significa, mientras usted no dé ese paso, eso significa que el hombre viejo sigue estando fuerte dentro de usted, su vieja naturaleza sigue estando fuerte, y es necesario que usted adopte una actitud de obediencia para debilitar la vieja naturaleza dentro de su ser, porque eso le va a permitir a usted dar pasos de conquista, dar pasos de bendición y dar pasos de victoria. Y usted sabrá que muchos de nosotros al llegar a Cristo todavía batallamos con malas palabras, batallamos con vicios, batallamos con malas amistades, batallamos con malas relaciones, batallamos con malos pensamientos, batallamos, hermanos, con malas actitudes. ¿Me entiende? Pero cuando usted se bautiza, hermano, todo eso paulatinamente comienza a morir, porque el Espíritu Santo de Dios se encarga de revestirlo de unción y de poder para que usted, hermano, la nueva naturaleza cobre vida y se fortalezca y se nutra día con día, y que la vieja naturaleza pueda morir, hermano, cada día, en la medida en que usted y yo disponemos nuestro corazón para obedecerle al Señor como tiene que ser hecho. Luego, cuarto beneficio, hermano, es ser sepultados, hermano, en nuestra vieja naturaleza, para poder estar listos, hermano, para la resurrección. El quinto paso, hermano, es la resurrección. Estar listo, hermano, para la resurrección. Obviamente que cuando usted se bautiza, hermano querido, no lo dejamos metido 5, 10 o 15 minutos dentro del agua. Recuerdo una hermanita que se bautizó en el tiempo cuando yo me bauticé hace casi 35 años, que tenía años
a casi 8 años y no se bautizaba, y alguien le preguntó, hermana, ¿y por qué usted no se había bautizado? No, dijo, es que a mí me da miedo porque dicen de que cuando lo bautizan a uno lo meten en agua y no lo sacan. Y le digo, hermana, ¿a quién le ha dicho eso? Eso no es cierto. Entonces ese mismo día pues la hermanita se bautizó, y el bautismo, hermano querido, es como un pispeleo. Se le sumerge agua, en agua a usted un segundo y ahí viene de regreso. ¿Me entiende? Porque eso representa o simboliza la resurrección a una nueva vida, al igual que el Señor Jesucristo resucitó. Usted y yo pues también resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. Y habla también de nuestra resurrección el día en que el Señor Jesucristo venga de nuevo por su iglesia, por usted y por mí. Luego también adquirimos una buena conciencia, porque eso, le repito, le demuestra a Dios, a los ángeles, a la gente, incluso al reino del mal, de que usted ha tomado una actitud correcta y usted quiere hacer las cosas como tienen que ser hechas. Luego, hermano querido, séptimo punto, usted se convierte en un discípulo, usted se convierte en un guerrero, usted deja de ser un simple oyente, usted deja de ser un simple amigo, un simple visitante, y se convierte en parte del reino de los guerreros de Cristo Jesús. Y octavo, finalmente, hermano querido, participamos de la resurrección, lo que le acabo de mencionar hace unos instantes. Participamos, o estamos listos para participar de la resurrección de entre los muertos. Si es que usted llegara a fallecer, o yo llegáramos a fallecer, hermano, antes que el Señor Jesucristo venga, usted y yo, hermano, después, habiendo sido bautizados, estamos listos para poder ser resucitados en el día de la parucía, en el día en el cual el Señor Jesucristo venga y suene la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra. Así que, mis amados, en conclusión, el bautismo en agua es un acto de obediencia y de amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es una simple ceremonia, sino un medio poderoso por el cual experimentamos purificación, liberación y transformación. Al cumplir esta ordenanza mostramos nuestra total disposición a seguir a Cristo, y al mismo tiempo pues obtenemos cada uno de sus beneficios espirituales. Así que si usted no es bautizado, mi hermano querido, busque ser bautizado, por favor, confiando en que este acto cambiará su vida de una vez y para siempre. 1.000.000 de gracias a todos, mis amados, por su fiel sintonía. Mil gracias, por favor, le suplico que si usted todavía no es seguidor de nuestra página Harvest Church, que por favor pues le dé like, que por favor deje su comentario, su opinión, deje sus consultas, su pregunta, y que por favor también pues le dé me gusta a nuestra página. 1.000.000 de gracias, mis amados. No se les olvide que el día viernes tenemos nuestras células en Acajutla y en Sonsonate. Adelante, porque el Señor Jesús pues nos está ayudando a conquistar en su obra, ¿verdad? Como buenos guerreros, como buenos discípulos del Rey de Reyes. El Señor respalda su palabra. Así que por favor, ánimo a los hermanos en Sonsonate, a los hermanos en Acajutla. Démosle para adelante, sigamos adelante conquistando en el reino. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo una vez, ustedes dicen de que hace falta mucho tiempo para la cosecha, y Él dijo, no es así. Levanten sus ojos y vean cómo los campos están blancos, ya listos para recoger la cosecha. Así que, mis amados, nosotros, usted y yo, como discípulos bautizados, como discípulos entrenados por el Rey de Reyes, ustedes y yo pues estamos recogiendo la cosecha en Acajutla y en Sonsonate, y vamos a recogerla donde quiera, mis amados, que el Señor nos permita servirle y honrarle con nuestro servicio. Mil gracias a todos por su esfuerzo, mis amados, y los vemos en el templo el domingo a las 10 de la mañana. Si puede, tráigase un amigo, tráigase a su pariente, tráigase a su familiar, porque eso también pues es parte de ser discípulo del Rey de Reyes, mis amados. Un gran abrazo, me siento profunda y plenamente complacido con el equipo que tengo, con el equipo que el Señor me ha dado por ser gente que tiene el corazón dispuesto. Mil gracias a los
a los líderes en Sonsonate y Acajutla. Mil gracias también a nuestros hermanos que son anfitriones, que nos están prestando sus casas para poder predicar la palabra de Dios. Y si en Sonsonate y en Acajutla hubiese alguien que nos quiere prestar su casa para predicar una vez al mes la palabra de Dios, pues enhorabuena, háganoslo saber y nosotros pues con muchísimo gusto vamos a llegar a su casita y vamos a hacer una fiesta espiritual para la gloria del Señor Jesucristo. Así que 1.000.000 de gracias, mis amados, y que el Señor nos mantenga fuertes y saludables, y como siempre sirviéndole al Señor con plena entrega y plena autoridad y pleno amor en Cristo Jesús. Bendiciones a todos.